Hola, ¿cómo estás? Esperemos te encuentres muy bien. Continuamos desandando un poquito todo este pasaje que veníamos compartiendo ayer. Hoy profundizamos un poquito más, también en esta misma línea. Nos recordamos esto que los fariseos que estaban allí mirando y buscando minucias en qué hacían o qué no hacían los discípulos de Jesús, parecería que como su principio general de vida era ese, ¿no? El contacto con lo cotidiano separa de Dios, contamina. Parecería que a veces el contacto con la realidad, con la historia, el compromiso, ¿no? El asumir a veces ciertos compromisos o trabajar codo a codo al lado de otros, parecería que para algunos una mirada de esta contaminas, nos está como separando de eso sagrado, de eso divino, ¿no? Y Jesús va a insistir en esto, ¿no? No hay nada en la creación, nada de la vida que pueda separarnos de Dios, ¿no? Nada externo separa de Dios. Lo que nos separa de Dios, como decíamos ayer, lo que nos separa de la vida es hacer daño, ¿no? Porque Jesús en el fondo pone el acento más en el interior de la persona, su corazón, ¿no? Ese lugar, ese ámbito donde allí se van como tejiendo, haciendo discernimiento, decidiendo qué es lo que se pone también delante del ojo, de la conciencia, qué luz se pone, dónde se ilumina. Todo esto sucede en ese interior, en ese corazón, ¿no? Lo decisivo entonces es cuidar ese lugar de donde todo está brotando, donde todo nace, ¿no? Es como también darnos cuenta de cuáles son esas actitudes que van alimentando nuestro interior. Eso es lo que Jesús nos invita como a resguardar, poder cuidar, ¿no? Sabemos muy bien que podemos actuar a veces de manera hasta inconsciente, ¿no? Podemos actuar desde diferentes lugares, ¿no? Podemos actuar desde las necesidades que tenemos, a veces necesidades de ser tenidos en cuenta, de ser aceptados, ser queridos, reconocidos, y cuando actuamos de allí, por supuesto que ahí viene como ya tejido de ciertas sombras, ¿no? O también desde la imagen de nosotros mismos, ¿no? Y qué van a pensar o qué van a decir los demás, actuar desde las rutinas, desde lo acostumbrado, desde aquello que tampoco desentone demasiado, ¿no? Entonces medio que quedamos ahí como muy en lo de siempre, en eso habitual, ¿no? O actuar desde el debería, tendría que, ¿no? Y en el fondo es como estar siguiendo todos esos mandatos del superego que nos atraviesan y que nos traspasan, quién sabe de cuántos mandatos anteriores, ¿no? O esos deseos de perfeccionismo que también se nos han impuesto, ¿no? A veces actuar desde el capricho, el enojo, la rebeldía, o peor aún, a veces desde el temor, desde el miedo. Y Jesús es como que nos está invitando a eso, ¿no? Como tener ese interior, ese corazón que sí nos damos cuenta que a veces está herido o está dolido, a veces está como dañado, por eso a veces también cosas que hacemos terminan dañando a los demás. Y por eso es que es tan importante esa interioridad de descubrir qué hay allí en el corazón, ¿no? A veces darnos cuenta de esos aspectos sombríos que están como condicionando nuestras elecciones, nuestras relaciones, vínculos, nuestras miradas, ¿no? Y está bueno que los conozcamos, que lo podamos traer a la luz a esos aspectos para que el corazón esté más liberado y también lo que vayamos viviendo no esté dañando a los demás ni dañándonos a nosotros mismos, ¿no? Si nos adentramos un poco más en esa interioridad, ¿no? Más allá de esos aspectos sombríos, hay una plenitud de vida que somos y que se vive en cada uno de nosotros, ¿no? Esta es como nuestra verdadera identidad, ¿no? Y allí en ese ámbito, ese espacio, cada vez que nos adentramos a ese espacio, allí no hay apropiación, no hay voracidad, no hay nuestras búsquedas, hambres egoicas, sino que allí solamente hay
disponibilidad y deseo de bien para todos. Entonces, qué bueno poder adentrarnos a esos espacios, esos lugares de libertad, ¿no? de ese deseo de unidad y de bien para los demás, de estar más disponibles, ¿no? Y no tanto en esas voracidades o apropiaciones que terminan desgarrándonos también, desgarrando a los demás. Cuidemos nuestro corazón. Tal vez sea la invitación que nos hace Jesús hoy, porque todo está naciendo desde allí.